4 hombres con uniformes falsos ingresaron a un edificio durante la madrugada y se llevaron a un refugiado frente a su familia. Las 3 de la madrugada del viernes 23 de febrero de 2024, piso 14 de un edificio residencial en el barrio Independencia, Santiago de Chile. 4 hombres suben por el ascensor. Llevan chalecos con el logo de la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile. Llevan esposas, llevan radios. Parecen exactamente lo que dicen ser. Tocan la puerta del departamento de Ronald Ojeda Moreno. Su esposa abre. Los 4 hombres entran. Ronald es sacado del departamento en ropa interior, a las 3 de la madrugada delante de su hijo de 6 años. Ningún vecino llama a nadie. La puerta se cierra, el ascensor baja, y en ese momento, a más de 5.000 kilómetros de distancia, alguien en Caracas ya sabía exactamente a dónde iba Ronald. Este es el caso Ronald Ojeda. Y lo que la Fiscalía de Chile descubrió después convirtió este crimen en algo que América Latina nunca había visto documentado de esta manera. Para entender lo que le pasó a Ronald Ojeda esa madrugada de febrero, primero tenés que entender quién era Ronald Ojeda y por qué importaba tanto para ciertas personas que él dejara de existir. Ronald Ojeda Moreno era teniente del ejército venezolano, no un desertor sin historia, no un soldado raso que simplemente se fue. Era un oficial que había visto cosas desde adentro de las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro que no debería haber visto y que había hablado de ellas. En 2017, Ronald fue detenido y enviado a la prisión de Ramo Verde, la cárcel militar venezolana donde el régimen de Maduro encierra a los militares que considera traidores. Ramo Verde no es una prisión común. Es un lugar diseñado para que la gente entre y no salga, o salga tan quebrada que no pueda hablar más. Ronald salió. No se sabe exactamente cómo. Lo que sí se sabe es que logró escapar de Venezuela y comenzó un recorrido que lo llevaría a través de varios países hasta llegar a Chile, uno de los destinos más buscados por los venezolanos que huyen del régimen, porque históricamente ha sido uno de los países latinoamericanos con mayor tradición de protección a refugiados políticos. En 2023, Ronald Ojeda solicitó asilo político en Chile. La solicitud fue aceptada. Ronald tenía protección oficial del Estado chileno, tenía un departamento en Santiago, tenía a su esposa, tenía a su hijo de 6 años y tenía la convicción que muchos refugiados tienen cuando finalmente llegan a un lugar seguro, de que lo peor ya había quedado atrás. Pidió asilo porque creyó que estaría seguro. Esa convicción le costó la vida. Maduro lo había llamado públicamente traidor a la patria. Ese no es un detalle menor en Venezuela. Cuando el régimen te llama traidor en público, no es un insulto. Es una declaración de intenciones. Es la manera en que el gobierno venezolano le avisa a su propio aparato de inteligencia, a sus redes en el exterior, a sus contactos en las organizaciones criminales que operan como brazos externos del Estado, que esa persona es un objetivo. Ronald lo sabía, sus allegados lo sabían, pero sabían también que estaba en Chile, con asilo, con protección internacional. Creyeron que eso era suficiente. No lo era. A las 3 de la madrugada del viernes 23 de febrero de 2024, esos 4 hombres con uniformes falsos de la PDI entraron al edificio de Ronald en Santiago. Las cámaras de seguridad del edificio los registraron llegando. Los registraron entrando. Los registraron saliendo, esta vez con Ronald entre ellos. Lo que no registraron fue a dónde fueron después. Esa noche, la esposa de Ronald llamó a la Policía Real, la PDI Real, y la PDI Real dijo lo que tenía que decir. Ellos no habían operado esa noche en ese edificio. Los uniformes eran falsos, las credenciales eran falsas. Todo era una operación diseñada para parecer un procedimiento policial legítimo, diseñada por alguien que conocía los procedimientos, diseñada por alguien con recursos, diseñada por alguien que llevaba tiempo planeando exactamente esto. 10 días buscando a Ronald, y lo que encontraron enterrado bajo metros de cemento en Maipú no era lo que nadie esperaba encontrar. Quédate.
Chile se movilizó. La PDI abrió una investigación de máxima urgencia. El caso llegó a los medios nacionales en horas. Un exmilitar venezolano con asilo político secuestrado por hombres con uniformes falsos en pleno Santiago era exactamente el tipo de caso que ponía en jaque la reputación internacional de Chile como país receptor de refugiados. El gobierno del presidente Gabriel Boric contactó a Venezuela de manera diplomática, exigiendo información. Venezuela respondió lo que los investigadores ya esperaban que respondiera: negación total. El gobierno de Maduro no sabía nada. No tenía nada que ver. Era una acusación infundada. Mientras tanto, la esposa de Ronald esperaba. Su hijo de 6 años esperaba. Las organizaciones venezolanas de derechos humanos en Chile esperaban. Los investigadores de la PDI rastreaban cámaras, cruzaban datos, seguían el recorrido de los 4 hombres con uniformes falsos por las calles de Santiago en la madrugada del 23 de febrero. Y después de 10 días de investigación, el rastro llevó a un barrio residencial de Maipú, en el sector poniente de Santiago. El 2 de marzo de 2024, los investigadores encontraron el cuerpo de Ronald Ojeda Moreno en una bala de 1 metro con 40 centímetros de profundidad, dentro de una maleta, enterrada y sellada con cemento en el patio de una vivienda en Maipú. Estaba a menos de 15 kilómetros del edificio donde lo habían sacado en ropa interior 10 días antes. 10 días. Y en ningún momento de esos 10 días nadie había pedido rescate. Nadie había llamado a la familia. Nadie había negociado nada. Ronald no era un rehén. Ronald nunca había sido un rehén. El fiscal del caso, Héctor Barros, lo dijo en conferencia de prensa con una precisión que resumía todo. ¿Por qué no pidieron dinero? Una pregunta. Una sola pregunta. Y esa pregunta cambió completamente la naturaleza de la investigación. Porque cuando un secuestro no tiene demanda de rescate, no es un secuestro. Es una ejecución disfrazada de secuestro. Y las ejecuciones disfrazadas de secuestro tienen un solo tipo de autor posible. Alguien para quien la muerte de la víctima es el objetivo, no el medio. El fiscal hizo una sola pregunta que cambió todo. La respuesta convirtió este caso en algo que Chile nunca había visto. Eso viene ahora. La Fiscalía de Chile reconstruyó el caso durante meses. Cruzaron comunicaciones interceptadas, testimonios de colaboradores, análisis de movimientos financieros y registros de entrada y salida del país. Lo que encontraron al final de esa investigación fue algo que los propios fiscales describieron como una operación de inteligencia de Estado ejecutada a través de una organización criminal como intermediaria. No fue una banda que decidió matar a Ronald Ojeda por cuenta propia. Alguien contrató esa banda. Alguien pagó por esa operación. Alguien en una posición de poder dentro del gobierno venezolano tomó la decisión de que Ronald Ojeda tenía que morir y usó los canales que tenía disponibles para ejecutar esa decisión en suelo chileno. En enero de 2025, la Fiscalía chilena hizo pública su acusación formal. El nombre que aparecía como presunto mandante del asesinato era Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, número 2 del régimen de Nicolás Maduro, uno de los hombres más poderosos de Venezuela desde hace más de 20 años. Según la investigación chilena, Cabello habría ordenado y financiado el asesinato de Ronald Ojeda a través de la célula conocida como Los Piratas, una rama del Tren de Aragua que opera en Chile y que actúa como brazo ejecutor de operaciones que requieren presencia en territorio sudamericano. Un gobierno, una gangue, un refugiado político y una maleta sellada con cemento en Maipú. El Tren de Aragua no es una pandilla callejera. Es una organización criminal que nació en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, en los años 2010, y que en menos de 15 años se expandió a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Lo que distingue al Tren de Aragua de otras organizaciones criminales latinoamericanas es su relación con el Estado venezolano, una relación que los investigadores describen como de convivencia funcional, donde la organización opera con libertad, dentro y fuera de Venezuela,
a cambio de prestar servicios que el Estado no puede o no quiere ejecutar de manera oficial. Ronald Ojeda era uno de esos servicios. Los asesinos de Ronald están vivos. Están en Venezuela. Y el gobierno que los mandó a matarlo también los está protegiendo. Pero hay algo más que nadie está diciendo en voz alta. Dos de los principales sospechosos identificados por la Fiscalía chilena tienen alerta roja de la Interpol activa. Sus nombres y sus caras circulan en las bases de datos policiales de 194 países. Y están en Venezuela. Maduro se negó a extraditar a ninguno de ellos. La respuesta oficial del gobierno venezolano a los requerimientos de extradición fue la misma que dieron cuando Chile les preguntó si sabían algo del secuestro de Ronald. Negación total. No hay nada que responder porque no hay nada que hayan hecho. Pero hay un audio que los investigadores chilenos lograron obtener en el marco de la investigación y que cambió todo lo que se sabía sobre la dimensión real de esta operación. En ese audio, un hombre conocido dentro de la organización como el Gordo Alex habla sobre los objetivos de la célula Los Piratas en Chile. Y lo que dice no deja margen para la interpretación. La lista existe. Hay nombres en esa lista: ex militares venezolanos, ex policías venezolanos, personas que huyeron del régimen de Maduro y que encontraron refugio en Chile creyendo que estarían fuera del alcance de Caracas. El caso de Ronald Ojeda no fue una operación aislada. Fue la primera que se conoció. Javier Eduardo Ojeda es el hermano de Ronald. Está vivo, está en Chile y sabe que está en esa lista. Después del asesinato de su hermano, Javier Eduardo habló públicamente sobre las amenazas que recibió. Habló sobre el miedo de saber que la misma organización que mató a Ronald conoce su nombre, conoce su dirección y tiene recursos para llegar a donde quiera que esté. En 2025, Javier Eduardo anunció que presentaría una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por el asesinato de su hermano. Un hombre que sobrevivió a la Venezuela de Maduro, que cruzó fronteras, que llegó a Chile, que vio a su hermano desaparecer en una madrugada de febrero y que hoy se despierta cada mañana sabiendo que está en la misma lista en la que estaba Ronald. Javier sabe que está en la lista y Chile sabe que no puede protegerlo de la misma manera en que no pudo proteger a Ronald. El caso generó una crisis diplomática entre Chile y Venezuela que todavía no tiene resolución. El gobierno de Boric convocó al embajador venezolano. Venezuela respondió con la misma negación sistemática. La comunidad venezolana en Chile organizó marchas en Santiago para exigir justicia por Ronald y para visibilizar la situación de los otros refugiados que saben que pueden estar en esa lista. Organismos internacionales de derechos humanos señalaron que el caso Ojeda es la evidencia más concreta que existe hasta ahora de que el régimen venezolano utiliza organizaciones criminales como instrumentos de persecución política en el exterior. Y el debate sobre la efectividad real del asilo político como mecanismo de protección se instaló en toda América Latina con una urgencia que no tenía antes del 2 de marzo de 2024. Ronald Ojeda tenía 36 años cuando 4 hombres con uniformes falsos tocaron la puerta de su departamento en Santiago. Había sobrevivido la prisión de Ramo Verde, había cruzado fronteras, había pedido asilo y lo había obtenido. Tenía una esposa, tenía un hijo de 6 años que lo vio salir en ropa interior en la madrugada del 23 de febrero y que 10 días después tuvo que empezar a entender que su padre no iba a volver. El Estado chileno le había prometido protección. La comunidad internacional le había prometido que el asilo era un escudo. Ninguna de las dos promesas pudo más que una maleta sellada con cemento en Maipú. ¿Cómo responde el derecho internacional cuando un gobierno usa una pandilla para matar a un refugiado político en otro país y después se niega a extraditar a los ejecutores? El asilo político todavía protege a alguien cuando el Estado que persigue al refugiado tiene recursos para operar en cualquier ciudad de América del Sur. Y Javier Eduardo Ojeda, el hermano que sobrevivió, que sabe que está en la lista y que duerme en Chile con la misma dirección que tenía Ronald,
¿Qué tipo de protección le puede ofrecer un sistema que ya falló una vez? Esas 3 preguntas no tienen respuesta hoy. Pero alguien en Caracas probablemente ya sabe cuál va a ser la próxima. Deja tu respuesta abajo. Este caso plantea una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué tan lejos puede llegar el poder cuando decide cruzar fronteras? Y si eso es posible, ¿quién está realmente protegido?